Vamos ahora a la carta esa que tú escribes, para ti, más joven. A cualquiera se le estruje el corazón. Con la carta yo la leí 2 o 3 veces. Y ahí desde el principio tú haces toda la historia esta de tus padres, de cómo el avión iba bajito Ajá. para no que no lo vieran. Cuando llegas aquí y llegas sin trabajo, sin amigos, sin nada, y cómo poquito a poco ese yonder se va Ajá. desarrollando y tú siempre le dices a ese yonder tranquilo que todo va a llegar. ¿Eres el primer cubano que trabaja en MVP Network No, yo no creo. Yo creo como que... anchor? hmm, buena pregunta, pero no sé si Es sea el decir, de forma primero. regular yo creo que sí, que eres el Puede primero. ser, puede ser. Sí, Nacido en Cuba, te digo. puede ser. Lo más probable que sí. Es cierto que pediste dinero en las calles. Eso lo hice en colegio. Wow. Eso lo hice en la universidad también. Yo me acuerdo que estábamos sufriendo mucho y yo dije, bueno, déjame irme. Yo hacía clase también de De bateo bateo. con los muchachitos. Eso fue más en high school. Cuando yo estaba en high school me iba por poli con un casco y con uniforme de práctica y a ver lo que encontraba. A veces me iba con 40 pesos, a veces me iba con 50 y los 50 se los daban a mi papá para hacer mandado. Y dile que tú no quieres jugar para los Marlins. Dile que tú no quieres saber nada de Miami. Dile que no Wow. te gusta el café con leche. Dile que no te gusta la tostada. Es más, dile que todo lo que es Miami a ti no te gusta. Era mentira. No crean que estén tan lejos de lo que es Grandes Ligas. Están a una llamada siempre. Y hay que tener mucha paciencia para entender que hoy tú estás en clase A, pero en 3 o 4 meses tú puedes estar en Grandes Ligas. Eso así como es la pelota, y la pelota es una cosa, mientras tú tengas un uniforme, tú tienes una oportunidad. Postales con swing, suena duro en la bocina. Historia del diamante que la gente nunca olvida. De rookie al salón, leyendas en vitrina. Con Walter Shelton la jugada se ilumina. Postales con swing, béisbol y corazón. Entre risas y recuerdos se revive la pasión. Buenas, familia de Postales con Swing. Estamos un día más trayéndole este mundo de las postales, donde el protagonista, además del entrevistado, son las postales de béisbol. Hoy estamos con Yonder Alonso, uno de los cubanos con una carrera más bonitas en las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, Yonder? Todo bien, ¿cómo estamos? Gracias. Yonder, drafteado en la ronda 1, número 7 del draft del año 2008, entre otras grandes figuras, también es un gran cubano y una persona muy humilde. Actualmente trabaja en el MLB Network, el canal de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, Yonder? Todo bien, tranquilito. Hablando de pelota, que es lo que más me gusta. Hablando de pelota. Yonder fue en su momento uno de los grandes jugadores de college, ¿verdad, Yonder? Y de college y de la universidad. Sí. Aterrizaste el picheo en esa época, ¿verdad, Yonder? Sí, fue... Bueno, al principio fue difícil, mi primer año de colegio, porque fue todo nuevo, el entrenamiento era difícil, era por primera vez yo, entonces de verdad lo que era el entrenamiento con pesa, corriendo, o sea, yo cuando estaba en 11, 12 grados era diferente cómo se practicaba, entonces uno llega a la universidad y ya está jugando con gente mayores ya también, es una calidad de béisbol que también es una calidad bien alta. Y bueno, cuando tú vas a la Universidad de Miami, que es una de las mejores escuelas que ha pasado por lo que es el deporte de béisbol, ellos exigen mucho de ti. Entonces, para mí fue un honor estar obviamente en esa universidad y mucho más también para mis padres, que yo no me podía ir para una escuela en Texas, una escuela en Georgia, una escuela en California, porque los padres míos no tenían el dinero para ir a verme, a visitarme. So, cuando yo estaba aquí, yo decía, o es la Universidad de Miami o nada. Y así fue como, bueno, me dieron la oportunidad, me dieron la beca y ahí estuve. En tu vida, Yonder, tuviste muchas cosas así de todo nada, ¿verdad? Bueno, así casi toda mi carrera fue así. Increíble. También eres el Salón de la Fama de la UL. Sí, ¿Qué año sí. fue que te...? A mí me entraron en el 2017. Yo había hecho un tremendo trabajo ahí, me llamaron después del año del 2017, como un día como en diciembre, y me dijeron que iba a entrar a lo que es el Hall of Fame de la universidad, y ahí estoy. Tremendo orgullo, ¿no? Sí, tremendo orgullo. Para mí, para mi familia, para todo el mundo, todo el mundo que tuvo que ver con esa parte de mi vida, también yo les digo que yo entré, pero entraron mucho conmigo. Qué bonito.
Viniste, sí, le empezaste a jugar béisbol a los 5 años, estuve leyendo, y a los 8 vienes a los Estados Unidos. Sí. Tú sabes que tú eres el primer cubano que entró por la vía americana, por la vía del draft, y además el primero que fue ronda 1. Sí, no sabía eso. Sí, increíble, increíble. Sí, tú sabes que nosotros los cubanos, muchos lo firman, van al draft, pero van al draft internacional o de agentes libres, pero muy poquito llegan al draft por la universidad. Sí, sí, sí. A pesar de que vienen muchos muchachos jóvenes, muchos niños cubanos que nacieron en Cuba, claro, pero no todos pueden llegar. Tú fuiste el primero que llegaste, a ese draft por la manera americana. Sí. Y bueno, viniste con 8 años con tu papá, tu mamá y tu hermana, una travesía tremenda. Por ahí hay una carta que después vamos a hablar de ella, que tú te haces a ti mismo, a ese niño de 8 años. Está súper, súper emocionante. Bueno, llega el 2008 y es el draft. Tú sabes que en ese draft hubieron grandes figuras. Ahí estaba Buster Posey, estaba Eddie Hallmark, el primer pick que fue Tim Beckham, que no tuvo una carrera tan grande. Y había un señor que ni siquiera jugó más de 2 meses en Grandes Ligas, el número 6 creo, que iba delante de ti. Sí, un catcher. El catcher, sí. Ese jugó solo un mes, algo así. Estaba Pedro Álvarez, que fue el número 2. Y bueno, hay varios, ahí Tim Beckham le dieron 6 millones, una cosa así. Tú cogiste 4,5 millones, pero hay una historia de que tú pudiste haber sido incluso el draft 6, el número 6, que le tocaba a Miami. ¿Qué pasó ahí? Ok, ahí lo que pasó... No hay mucha gente que me han preguntado eso. Cuando viene ese día, ya habíamos hablado con muchos equipos y más o menos el agente mío sabía en ese momento dónde más o menos yo iba a caer. Era entre el 6 hasta el 9. Y entonces nosotros habíamos decidido que el agente mío quería un contrato de Grandes Ligas, no un contrato de las menores. Entonces, Cincinnati habíamos negociado que ellos estaban dispuestos a darme ese tipo de contrato. Los Marlins no. Entonces... Ya estaba hablado, ya. Estaba hablado, sí. Los Marlins dijeron que ellos no le iban a dar ningún tipo de contrato de Grandes Ligas a nadie en el draft. Pero Cincinnati sí. Entonces, obviamente, los Marlins habían hablado de que ellos nada más que iban a dar el dinero que estaba acumulado en el slot del número 6. Y con Cincinnati era un poquito diferente. Entonces, esa mañana, me acuerdo como que era ahora mismo, el agente mío me dice, mira, llama a un head de los Marlins y dile que tú no quieres jugar para los Marlins. Dile que tú no quieres saber nada de Miami, dile que no te gusta el café con leche, dile que no te gusta la tostada. Es más, dile que todo lo que es Miami a ti no te gusta. Era mentira. Claro. Pero... en esa situación yo quería que ellos me vieran como que yo no iba a estar alegre por estar en ese equipo. Y todo era por yo con 20 años en esa situación, oyendo los consejos de mi agente, yo lo hice. A lo mejor mirándolo ahora no era la cosa correcta para mí, pero en esa situación yo creo que decidí lo que yo hice y me benefició. O sea, en ese momento para mí fue algo grande. So, yo le mando un mensaje de texto a ese señor, a Mike Hill se llamaba, él ni me respondió para atrás. Y bueno, cuando viene ese día, el draft, en el sexto cogieron al receptor ese y yo dije, bueno, aquí ya, si no me cogió los Marlins, aquí viene Cincinnati. Y así mismo fue, me cogió Cincinnati. Estaban en TGI Friday, ¿verdad? Toda la familia. En TGI Friday, sí, porque nosotros estábamos preparándonos para ir a la Serie Mundial de colegio. Y entonces hicimos una práctica temprano, como de 9 de la mañana a 12, y el draft era a las 1 de la tarde. Entonces yo le dije a mi familia, mira, venme ahí en TGI Friday. Nosotros vivíamos en un apartamentico de un cuarto y para meterla a todos mis amigos, la familia, iba a ser difícil. Incluso ya casi ya drafteado, con garantizado que ibas a tener algunos millones, todavía vivías en un apartamentico. Sí, no, eso, tú sabes, la gente cree que uno lo draftean y de una vez viene el dinero. Eso no es así, eso se demora, eso se demora muchísimo y no, nosotros todavía estábamos limpiando baños y mis padres todavía tenían un carro, yo no tenía carro y eso era comiendo McDonald's si se podía y si no coger una cajita de pizza y compartirla entre 4. Primera generación siempre se pasa trabajo, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios esta segunda generación, es como en mi caso, yo soy primera generación. Sí.
y bueno, y que espero que esté muy, ¿sabes? Afortunada, ¿no? De tener mis hijas y Sí. ayudarlas en todo lo que yo puedo y que sean Claro, ellas, claro. que sean ellas las que... Para eso estamos. Sí. John, entonces aquí viene tu primera postal Ajá. profesional, esta verla. 2008 Draft Rookies. Aquí está. Una postal muy bonita, ahí está con Buster Posey y está con Pedro Álvarez. Ajá. Lo interesante de esta postal es que han habido otras postales así de rookie 3 y 4 fotos, pero casi siempre hay alguien que no destaca. En esta postal los 3 fueron destacados. Sí. Ahí está el número 2, el número 5 y el número 7. Tú sabes que el número, creo que es el 4, de un señor que se llama Brian Matthews, que falleció el año pasado. Que me lo enfrenté mucho también. También lo viste mucho. Zurdo. Sí. En ese año 2008, ¿en qué equipo estabas ahí? Bueno, este equipo era en el Cape Cod. Este equipo se llamaba Brewster. Y yo me acuerdo que me mandaron, yo tenía la oportunidad de jugar para el equipo de los Estados Unidos. Y ese año ellos fueron a Cuba, en los Panamericanos. Ellos fueron a jugar en Cuba, ese equipo. Y yo quería estar en ese equipo, yo quería estar, entonces yo me hice ciudadano americano y hice todos los papeles, hice todo. ¿Qué pasa? Cuando ellos me dicen que ellos querían que yo estuviera en ese equipo, yo estaba buscando una situación donde yo iba a jugar bastante. Y en el equipo de los Estados Unidos yo no iba a jugar tanto. O sea, todo el mundo se iba a rotar. Porque ahí estaba Pedro Álvarez, ahí estaba Justin Smoke, ahí estaba Dykstra, que era otro primera base, y después venía yo. Y yo dije, yo voy a ir para el Cape Cod, que es una liga de verano, que van todos los mejores jugadores de colegio, de universidad. ¿Pero era profesional? No, esa no. Eso es todos los jugadores de la universidad. La foto está tomada entonces antes del draft. Esta foto fue antes del draft. Esa foto de Pedro Álvarez con el equipo de USA fue en colegio. Ese verano. Y Buster Posey fue en FSU. Wow, en la escuela. Qué interesante. Ajá. Y ese es el estadio, el uniforme que yo me puse. Yo me ponía. ¿Tú sabes el número 19? El número 19 cuando estabas con ellos ahí. El número 19, sí. El número 19, el 19 que era en la Universidad de Miami. El 20 fue que yo jugué en high school y entonces el 17 fue más el número mío que cuando estaba en Grandes Ligas. Volviendo atrás un poquito, John, tu papá ha sido parte importante de tu vida, sí. Desde bien niño. ¿Fue jugador de, Él fue jugador, sí. Receptor de Industrial? Sí. ¿De qué año? Ahí no te puedo decir. No sé, no. Con los Metros jugó, con los Industriales, pero era receptor y después fue coach. Coach de los mismos... en los Metros. De los Metros. Oh. Sí. ¿Y qué es lo que desencadena, John, de que tu papá No, todo. Él era el coach, o sea, él tú sabes que él me ayudaba mucho en lo que es la mecánica de mi bateo y cosas así. Él no me decía mucho, o sea, bien simple conmigo. Pero lo que era la mente de juego y la mentalidad y cómo jugar al ajedrez en vez de jugar otro juego, cómo engañar al pitcher para coger un picheo que yo estaba buscando. Y nada, entendiendo que el juego es difícil también. Claro, y bueno, es que en Cuba se juega la pelota esa muy mañosa y es mucho más, no más fuerte, pero se juega a veces con más deseo, ¿no? Claro. Que aquí. Y eso tú lo trajiste al cole, ese temperamento cubano. ¿Es cierto que pediste dinero en las calles? Eso lo hice en colegio. Wow. Eso lo hice en la universidad también. Yo me acuerdo que estábamos sufriendo mucho y yo dije, bueno, déjame irme. Yo hacía clase también de bateo con los muchachitos. Eso fue más en high school. Cuando yo estaba en high school me iba por poli con un casco y con uniforme de práctica y a ver lo que encontraba. A veces me iba con 40 pesos, a veces me iba con 50 y los 50 se los daba a mi papá para hacer mandado. Que nadie sabe lo difícil que era esa época y conseguir ese dinero. Pues estamos hablando de los años 2000. Sí, 2003, 2004, 2005. Sí, ahí yo me iba. Es más, el poli de aquí, no muy lejos. Yo fui a Coraquebo High, que es cerca de aquí. O sea, estabas en el área. Sí, entonces, nada, y ahí yo decía, déjame ir a ver quién puedo conseguir. Y yo le decía,
un ticket de car wash para el equipo y lo que me pueda dar extra, lo tengo. Y ahí hice dinero y muchachos, eso lo hacía un día sí, un día no, hasta que me botaban del public. Y después cogí y me iba para el Sedano, y después del Sedano me iba para Hof. Eso era para donde yo podía, yo me sentaba ahí con un casco y era, vamos a recoger dinero. También, que me lo dijiste ahorita, con tus padres también hacías trabajos sanitarios en la oficina, baños, etcétera. En los weekends, sí, eso, nada, a veces, eso fue hasta el colegio, en la universidad y todo. Yo venía de un viaje y yo llegaba tarde a las 12 de la noche y yo le decía hasta el manager mía, oye, mañana no cuente conmigo, que yo tengo que ir a limpiar, yo tengo que ir, sí, entonces nosotros teníamos reglas que teníamos que hacer los estudios de nosotros, teníamos que ir a un lugar, una oficina, y teníamos que hacer 9 horas a la semana. ¿Qué pasa? Esas 9 horas tú las tienes que hacer entre 5 o 6 días. Después de la práctica, después de la escuela, tú ibas a estar 2 horas ahí y cogías tus horas. Si tú no hacías esas horas, te podían suspender y no podías jugar. Entonces, yo una vez no hice las horas porque estaba limpiando con mi papá. Y ellos me iban a suspender y yo le dije, mira, yo no voy a hacer las horas el año entero. Así que o vamos a hacer algo aquí o vamos a hacer algo. Y yo tenía buenas notas. No era que yo era malo en la escuela, yo tenía buenas notas. Y entonces, bueno, ¿por qué tú no estás haciendo las horas? Y yo le expliqué lo que estaba pasando. Yo me voy a trabajar con mi papá, que esto, que lo otro. ¿Cómo fue todo? Que me quitaron la regla esa. Me dijeron, nada más que ven y ya 2 o 3 horas, 1 hora y media. Sabemos que tú tienes buenos grados y bueno, dale para allá. Fueron comprensivos. Sí, me ayudaron muchísimo. Siempre me ayudaron. Después ya tenemos esta postal del 2009, la Tri-Star Projection, el Pro Debut, esta postal de tu debut profesional. Ajá. Es la número 33. Una postal bien bonita, ya con un uniforme de Cincinnati. Yo sé, esto fue en Sarasota. Esto fue mi primer juego. Ajá, en la clase A fuerte. ¿Tu primer juego? Mi primer juego. A mí me subieron, cuando yo firmé, ellos me mandaron de una vez para clase A fuerte. Y ahí fue, bueno, jugué con muchos jugadores bien buenos que llegaron también a Grandes Ligas. Todd Frazier, Cozart, ahí estaba Jerry Hill, que también llegó, Heisey, mucha gente, Baleika, que es el hitting coach ahora de Chapman todavía no. Todavía Chapman no estaba ahí todavía. Sí, pues Chapman es 2011. Sí, todavía no. ¿Qué es tu postal de novato? La del 2011. Aquí hablan de que eres un bateador de power, zurdo, que en la Universidad de Miami diste 24 honrones, empujaste 72 RBI, que te seleccionaron en como el pick 7 de la primera ronda. Sí. Y bateaste 3.16 ese año en Sarasota. Una postal bien bonita, bien bonita de Pro Debut. ¿Cómo fue ese cambio de college al pro? Para mí fue un poco diferente porque yo fui el primer round del equipo, entonces en la situación donde yo estaba era una vía bien rápida. Entonces ellos siempre estaban viendo cómo yo estaba, cómo era todo, mejorando todos los días. O sea, ellos de verdad no le importaban si yo me iba de 4-4. A ellos a veces le importaba más cómo yo me preparaba para un juego, el desarrollo. Cómo cogía los turnos, cómo hacía mi defensa, cómo hacía corriendo las bases, cosas que yo a veces no, yo para mí era todo dar 2 hits, dar 3 hits, coger mis bases, no poncharme. Para ellos era diferente, para ellos era darle duro, sólido a la bola, tener buenos turnos. Pero sí, yo tuve muy buenos coaches también, lo que eran en las menores con Cincinnati, y vaya, me acuerdo que uno de los hitting coaches míos era Ken Griffey Sr. Entonces a mí me encantaba ir al juego, al estadio todos los días, porque yo iba a aprender de uno de los mejores. Integrante de la gran maquinaria roja en los años 70, 75. Como era él, era David Bell también, que fue un manager mío. Ahí, vaya, mucha gente, Freddy Denadide, que siempre estaba con nosotros. Ahí estaba Eric Davis también, que fue outfield de Cincinnati también. Vaya, una pila de gente que estuvieron siempre con nosotros y ayudándonos. Eso era en clase A. Clase A. En Sarasota. Después venimos con esta postal del 2010, es la FF22, Futuro Foundation, o Foundation para el Futuro. Una postal bella. Ahí estás con Louisville, ¿verdad? Louisville. ¿Esa es AA o AAA? AAA, ya. Das el salto de una postal bella y habla de que en single A Sarasota bateaste para un OPS de 880 y en AA en 2009, en tu primera temporada profesional, hablan de tu disciplina, que tienes un conocimiento del strike zone
y que es raro en jugadores tan jóvenes. Postal bien, Sí. bien bonita. Bueno, Ahí estás jugando outfield, ¿verdad? sí, esta fue en AAA. Yo me acuerdo que ellos me dicen, mira, queremos que... Porque en primera base estaba Joey Votto Yo digo, en Cincinnati. Y había firmado un contrato como de 10 años. Y entonces ellos querían el bate mío. Me dicen, bueno, te queremos poner en el outfield. Vamos a ver si tú puedes jugar en el outfield. Y me tiran para el left field. Y ahí aprendí. Es más, subí como left field. Yo subo, ya cuando yo subo completo, yo estaba jugando left field. Era lo que yo estaba jugando. Porque yo quería mi bate. Dusty Baker nada más que quería mi bate. que tú pensabas que estabas ahí safe y después nos vamos a hablar de que no, de que al final te cambiaron. ¿No? Sí, bueno, yo el año que yo subí, yo desbaraté la liga, en Grandes Ligas. O sea, yo tuve casi 100 turnos y batí súper bien. Y yo dije, no, aquí yo me voy a preparar para jugar de field y vamos a meter mano, vamos a batear y vámonos por ahí. Y muchachos, ¿qué va? Me cambiaron en un diciembre o enero, ni me acuerdo ahora, un diciembre creo que fue que me cambiaron y me dijeron, para San Diego te va. Cuando te ves aquí, Yonder, en esta postal, ya la primera postal Tops, ¿qué sientes? ¿Qué te viene a la mente? Cuando yo veo eso... Tú llegaste a ver esta postal, ¿verdad? Sí. Cuando yo veo eso, yo veo un muchacho que... O sea, como yo jugaba la pelota, yo no me sentía que yo era un primer round. O sea, yo me sentía que yo tenía que sacrificar y que tenía que, como dicen los cubanos, joderme duro y practicar duro y entrenar duro, como que a mí no me iban a dar nada regalado. Yo tenía que ir a buscarlo porque eso es lo que yo había hecho toda mi vida. Era ir a buscar las cosas que yo tenía que buscar y josear por todas las oportunidades que me iban a dar y así fue como yo jugué. Este 2010, tú debutas en el 2010. En el 2010, sí. Sí, pero solo 22 juegos, algo así. Uh-huh. ¿Cómo fue ese llamado de la Grandes Ligas? ¿Cómo estuvo eso? Ese fue cuando fue tu familia a verte allá al estadio, ¿verdad? Sí, no, eso fue... Para mí fue como, ¿cómo se dice? Un honeymoon. O sea, a mí no me importaba si yo me iba de 4-0, de 4-4. Yo nada más que quería oír ese himno y aprender mucho. O sea, ver mucho, hablar poquito, oír todo lo que ellos hablaban. Y yo creo que más ese equipo era un equipo bien viejo, en el sentido de los jugadores que estaban ahí tenían 38, 39, 40 años. Yo era un muchachito de 22 años, entonces yo estaba tratando de ver cómo era aquí en Grandes Ligas, cómo se vestían, cómo hablaban con la prensa, cómo actuaban antes de un juego, cómo actuaban después de un juego. ¿Te enseñan a hablar con la prensa? Un poquitico, pero es más oyendo cómo ellos hablan, ¿sabes? Yo me sentaba en el clubhouse y los veía hablar. Cómo se preparaban 6 horas antes de un juego. Porque a veces tú estás viendo el televisor y tú ves siempre el mismo speech. No, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Estamos trabajando duro, el equipo. Es más o menos lo sí, mismo. Porque aquí todo el mundo. Sí, y a ti todo el mundo está oyendo, ¿ves? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices porque el equipo que tú estás jugando mañana puede oír lo que tú estás diciendo. Entonces es mejor no decir mucho. Muy poquitas palabras dicen mucho. Yonder, estuviste un año y medio en Liga Menor antes que te subieran, porque es que tuviste tremendas temporadas en Liga Menor, bateaste muchísimo. Y después entonces en el 2011 empiezas en Liga Menor de nuevo. Uh-huh. Y subes en julio, ¿puede ser? Sí, subo como ya casi un día después del Juego de Estrellas. Porque, ¿qué pasa? Ahí había una situación donde el tiempo de cuando te subían no te contaba como un año. ¿Ves? Entonces ellos me suben, yo estaba matando la liga en AAA y yo decía, ¿por qué no me suben? ¿Por qué no me suben? Y era que ellos ellos no iban a ganar en ese año. Entonces ellos no querían usar un año entero de mí sin ganar. Entonces ellos me suben en el día después del Juego de Estrellas, me suben que ya no cubre como un año entero, nada más que cubre como 2 o 3 meses. ¿Eres rookie todavía? Todavía. Oh, ahí viene entonces estas dos postales del 2011, lo que le llaman el True Rookie, que es tu postal rookie, y esta Bowman Stanley, que es una postal preciosa, cromada, que también tiene el Rookie Card. Ajá. Mira qué bonitas son. Mírala ahí. Esta fue en Milwaukee. Esto fue en Spring Training ese año. En Spring Training. En Spring Training este año. Y esto fue mi primera. Esta
Fue mi primer juego de abridor De abrir en Grandes Ligas. en Grandes Ligas. Y yo me acuerdo que yo fui a comer, el día antes jugamos, y yo fui a comer con un amigo que estaba jugando en Milwaukee. Él tenía un restaurante, bueno, dale, vamos a ir a comer. Y después del juego, yo voy a comer después del juego. Y cuando yo estoy llegando, que voy a entrar en el elevador, eran como ya las 2 y pico ya de la noche. Era tarde. Y cuando voy entrando, viene saliendo Dusty Baker del elevador y me dice, ¿y dónde tú estabas, muchacho? Y yo le dije, no, me voy a dormir ya, estaba con un amigo comiendo. Y dice, ok, ready para mañana, que mañana vas a empezar. Y yo no sabía nada. Wow. Y yo dije, ¿cómo? Y dice, sí, mañana vas a empezar en primera base. Y así mismo fue. Pude jugar, creo que di un doble ese día. Sí, primer doble. Ajá, y bueno, y ahí fue todo. Oye, Yonder, para tus padres eso fue muy grande, Ujú. ese llamado a las Grandes Ligas, creo que lo disfrutaron mucho. Yo creo que Sí. debe ser uno de los recuerdos, tanto tuyo como de ellos, Sí. más bonitos. Ese año jugaste 47 juegos, Ujú. en el 2011, bateaste 330, Ujú. lo hiciste muy bien. Sí. Me imagino, bueno, que tú dijiste, bueno, aquí sí. Sí, ya, bueno, a mí lo que me ayudó fue que en primer año que yo subí, no hice muy bien, pero aprendí muchísimo. Entonces, Solo ya, 22 juegos nada más. sí, pero ahí ya yo estaba ya entendiendo ya, cuando yo vine para la temporada muerta, ya yo me estaba preparando ya de cómo iba a ser. Entonces ahí ya entrené de otra manera completamente. Entonces ya cuando yo subí a Grandes Ligas el otro año, ya yo estaba preparado. Ya yo sabía ya cómo era todo, ya yo sabía ya la rutina, ya yo sabía ya cómo vestirme, cómo hablar, cómo prepararme. Y bueno, ya jugar mi pelota. Tú llegabas súper temprano siempre Sí. para coger el desayuno, el almuerzo. No así, tanto así, pero sí llegaba temprano, porque como yo era rookie, yo no quería que mi tiempo era mi tiempo. Entonces yo nunca quería estar, a mí me gusta hacer las cosas con calma. Y Sin distracciones. sin distracción, entonces yo veía mis videos, yo quería darle respeto a todos los veteranos. Entonces yo no quería estar, si estaban los veteranos comiendo, almorzando, yo no quería estar ahí. Si estaban, ya yo había hecho eso ya. Si ellos están en la habitación de video, viendo cómo el pitcher les va a pichar hoy, ya yo había hecho ya eso antes. Si estaban en la jaula de bateo, ya yo había hecho mis cosas de jaula de bateo. Entonces yo quería hacer todas mis cosas. Yo tenía una rutina bien larga y a mí me gustaba eso. A mí me gustaba estar con la rutina para yo estar preparado en todo. A mí me gustaba batear mi T, a mí me gustaba batear velocidad, a mí me gustaba batear rompimiento, pero todo eso se hacía en la jaula de bateo. Y si tú tienes una jaula de bateo con 13 bateadores, Claro. tú tienes que hacer las cosas rápido porque si no, todo el mundo tiene que batear. Entonces a mí me gustaba venir temprano para hacerlo todo con calma. En esa época había un respeto hacia los veteranos. Sí, Y y todavía lo hay. Todavía lo hay. Sí. Porque ahora vemos los muchachos que como que no, a veces no piden Ahora consejos. todavía lo hay, ahora hay muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Sí, ahora Es difícil hay ver muchos 30 y pico años. Sí, yo no creo que hay muchos que tienen 37, 38, 39 años en la liga todavía. Eso no, Yo eso creo no que se ve. contaba con los dedos de las manos. Sí, eso. Wow, ¿verdad que sí? Sí, eso. Antes había muchos veteranos. Muchos veteranos. Ahora ya no. El juego era un poco más lento, por eso mismo. Claro. Ahora el juego es súper más rápido, porque hay muchos más jóvenes. Ahora tenemos los Eli de la Cruz, los Bobby White Jr. Todo el mundo corre ahora. Sí. Ahora todo el mundo corre. Yonder, ya viene el 2012. En el 2012 tienes tu postal con Cincinnati, pero es más bien una postal de despedida, porque ese 2012 realmente tú no jugaste con Cincinnati. Ajá. Fue el año entero con San Diego. Y ahí están las dos postales. Ahí está. Sí. La de despedida de Cincinnati y la de San Diego. Ahí está una postal cromada muy bonita que se ve el fondo de tierra atrás. Sí. Son postales de tops. Ahí Cromadas. está. En vamos a hablar un poquito de ese cambio porque tú estabas por Europa, me acuerdo. Sí. Me dijiste, he escuchado y ahí te llaman allá a Europa. Ajá. Para decirte que te iban a cambiar. Sí. Bueno, yo estaba con mi hermana, estaba con Manny Machado y con otros amigos, amistades que teníamos, y estábamos cogiendo para un juego de Madrid. De Real Madrid. Porque a nosotros nos gustaba el Madrid mucho, nos gusta. Y entonces me fui para el juego de Madrid contra Sevilla y estábamos caminando para el estadio y estábamos en Sevilla. Y me llama el general manager, Paul Jocketty,
Y me dice, no, te cambiamos. Me cambiaron, ¿cómo que me cambiaron? Yo pensando que yo iba a estar en Cincinnati. Bueno, ok, entonces me dice que por qué me cambia, que esto, que lo otro, y necesitaba un pitcher, un abridor, y yo le dije, bueno, después de los 10 minutos de hablar, yo le dije, bueno, ¿y para dónde me cambiaste? Todavía no me has dicho ni para dónde me has cambiado. Y me dice, no, para San Diego. Y yo le dije, ¿San Diego? ¿Dónde es que queda eso? Yo ni sabía dónde quedaba San Diego. Yo no tenía idea de dónde quedaba San Diego. ¿Dónde es que queda San Diego? No, eso es en California. Te va a gustar muchísimo. Ahí te van a dar toda la oportunidad en primera base. Vas a jugar todos los días. Y ellos querían tenerte. Entonces hicimos el cambio. Y ahí voy. Y ahí mismo me fui para San Diego. Ese año en San Diego tuviste, bueno, 155 juegos. Jugué todos los días. Sí, jugaste todos los días ahí, 273 de averaje, tu primera temporada completa, 150 hits, muy buena. Y fuiste, como tú mismo dices, primera base regular. Cuando yo veo esta postal, sobre todo la de San Diego, ya estoy viendo ya un Yonder con sus sueños realizados. Sí. Con una temporada entera en Grandes Ligas. Aquí están todos tus numeritos. Y aquí habla de que tomaste los Reds de como una tormenta, ¿no? Pasaste por ahí en el 2011, pero en un roster que estaba tan lleno de estrellas entre veteranos y eso, sí. Ahí no tenías mucho aunque ya tú jugabas el field y que sí. Tú creías que ahí podías hacer el equipo. ¿Tú crees que los rojos se equivocaron contigo? Bueno, yo creo que sí, pero... es parte de la vida. Sí, es parte de la vida. Yo creo que ese cambio fue un cambio que los echó para atrás. Porque no era solamente yo, o sea, eran 4 jugadores que todos esos 4 jugadores fueron a Juego de Estrella. O sea, ahí estaba Volker, que fue a un Juego de Estrella, Yasmani Grandal, que tuvo una carrera increíble, sí. Brad Boxberger, que también fue bien bueno. Es más, fue hasta Juego de Estrella también y todo. Y yo. Entonces eran 4 abridores. Por un Matt Latos, ¿no? Por un Matt Latos, que nada más que jugó creo que 2 años ahí. Y nosotros éramos rookies, o sea, teníamos... Nosotros 3, Volker no todavía, pero nosotros 3 teníamos todavía servicio de rookie, o sea, teníamos que estar 6 años ahí en Cincinnati hasta que algo iba a pasar, en vez de 2 años. Eso los atrasó a ellos. Yo creo que eso los atrasó. Una mala decisión ahí. Pero bueno, viene entonces donde estas 2 postales de 2013, postales con los Padres de San Diego, las 2. Muy bonitas las 2, sobre todo esta que es Chasing the Dream, y qué mejor usado esa frase que como buscando tu sueño. Aquí habla de tu papá, porque aquí en las postales también hablan de ese tipo de cosas. Sí. El hijo de un profesional cubano, Yonder, batió desde infante, tenía un bate en la mano y comenzó a jugar béisbol organizado a la edad de 5. Pasó mucho de su verano siguiendo a su padre alrededor de los parques, soñando un día poder jugar su propio sueño. Qué bien. Mira qué bonita está. ¿Esa la había visto? No, entonces no. Esa habla de tu familia, de tus sueños, porque en las postales también a veces vienen ese tipo de cosas, esos datos de la familia, incluso cuántos hijos tienen, ese tipo de cosas. Esta primera del 2013, Chasing the Dream, y la top regular, son postales bonitas ya que hablan de tu papá, como te dije, que siempre ibas con él a los parques. Y eso. Y habla también de San Diego, de que tú veías el parque de San Diego y veías todo un mundo de oportunidad para batear, es decir, que había mucha hierba libre. Sí, a mí me gustaba mucho ahí. A mí me gustaba mucho ahí primero porque el infield era bien rápido y yo podía dar muchos giles entre el infield que podían pasar porque yo le daba la bola duro, pero para abajo. Y yo veía muchos dobles, o sea, los jardineros siempre estaban jugando bien atrás, había mucho espacio y veía la bola súper bien, la temperatura increíble en abril, mayo, era la misma que tú ibas a encontrar en junio y julio. Y de verdad ahí ellos me abrieron las puertas, ellos me dijeron, esta es tu casa y aquí tú vas a estar. Un récord de doble. Sí, como rookie, sí. 39 dobles. Pasaste a un catcher del Boricua, Benito Santiago. Sí. Y eso fue... Vaya, una cosa increíble. Mi primer año de verdad jugando todos los días, 155 juegos, que yo pude hacer algo así tan grande, fue algo bien especial. Yonder, en el 2012 llega Chapman al equipo, 11 o 12. Creo que fue en el 12. En el 12 llega Chapman al equipo. Y yo tengo una pregunta que en el 11. En el 11. Tengo una pregunta que quizás no te han hecho nunca. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque te hiciste amigo de él, ¿verdad? Sí. Eran grandes amigos. ¿Cómo fue ese encuentro entre esas 2 culturas? La tuya siendo cubano, pero más americano, y la de Chapman, que jugó toda su vida en Cuba. Sí, no, yo me acuerdo cuando él entró en el clubhouse
y yo fui uno de los primeros de ir a donde él estaba y me presenté. Le dije, tranquilo, que aquí yo voy a estar aquí para todo lo que tú necesites. Y nada, una amistad bien bonita. Él siempre me cuidaba muchísimo también. Yo lo cuidaba a él, pero él me cuidaba más. Muchas cosas que... De todo, vaya, como yo lo ayudaba lo que era con la gente que no hablaba español, que él hablaba inglés. Yo me acuerdo una vez que él cogió un carro, pero no tenía licencia todavía, y nosotros nos íbamos para arriba y para abajo, para todos los lados. En Cincinnati me acuerdo cuando subí, que él ya estaba ahí, y él me dijo, no, tú te vas para mi casa a vivir conmigo, y siempre estaba con él para arriba y para abajo, siempre con él para arriba y para abajo. Mi mamá, mi papá siempre le hacían comida. Bueno, yo me acuerdo que una de las veces, tú sabes que ahora tú ves a Chapman todo grande, con músculo, que él está así, que todo esto. Pero yo me acuerdo una de las primeras veces que yo lo llevé, oye, tú tienes que entrenar conmigo, vamos a entrenar conmigo. Lo llevé a la Universidad de Miami. Y muchacho, cuando estábamos entrenando, que a los 15 minutos dijo, no, esto no es para mí, esto es demasiado, esto es demasiado. y se fue, es más, se fue. Dijo, no, ustedes corren demasiado, ustedes hacen demasiado pesa. Y yo le digo, oye, este es el futuro, tú tienes que hacer pesa, tú tienes que estar en esto, tú tienes que comer bien, tú tienes que, para tener una carrera grande, tú tienes que estar en esto metido. Y ahora tú lo ves ahí que no sale de gimnasio, parece un robot lo que parece, pero él siempre conmigo, donde estemos, él siempre me da un abrazo, me da un beso, y con mi familia ni hablar. ¿Y cómo se manejaba él? Él siempre fue... Bien profesional. Él sabía quién era. Él es una persona, cuando él entra por un cuarto, uno siente la energía de él, una energía positiva, una energía de gladiador, una energía que, como le dicen, el misil cubano. O sea, él venía, y me acuerdo que yo estaba en el dogado cuando él entró por primera vez a pichar, y yo dije, wow, increíble. Tú sabes que cuando él llegó porque se quedó por allá por Europa, por Holanda, un lado, que él llegó, él estuvo en el aeropuerto de Miami a su primer sprint training con Cincinnati. Y yo tengo una foto con él. Mira para allá. Que por ahí va a salir en la edición una foto con él, flaquito, y yo también jovencito. Eso fue hace como 15 años. Sí, ¿no? Sí, a lo mejor más. Sí. Y muy interesante, muy interesante. Sí. Yo le dije, oye, mete mano, no sé qué. No, sí, tú vas a ver, que se ve increíble. Y ahora puede ser hasta Salón de la Fama. Porque... No, para mí es uno de los relevistas más grandes que ha dado, y a la zurda. O sea, yo veo que Wagner, por ejemplo, entró ahora mismo al Hall of Fame, y los números de él son también igualitos. Así que yo creo que él tiene un buen chance. Él está a 30 y pico ponches de ser el pitcher, tanto zurdo derecho, más ponchador como relevo. Y está a unos juegos salvados también de los él entra, él debe de entrar. Debe entrar. Y se convertiría en el primer cubano que jugó Serie Nacional y jugó equipo Cuba, que es al Salón de la Fama. Increíble. Sería pionero. Bien especial. Ahí estaré. Sería pionero. No, yo también, ahí vamos a estar todos ahí. Yonder, en el 2013 sufre alguna de otra lesión, igual que en el 14. ¿Tú crees que eso de las lesiones afecta a la mentalidad de los jugadores, o eso cuando regresan los hace más fuertes todavía? Bueno, yo creo que cuando uno se lesiona siempre es algo bien difícil, bien malo, más con las lesiones que yo tuve, que fueron en la muñeca, fue en la espalda. Eso te afecta muchísimo, pero mentalmente yo creo que uno tiene que ir por el proceso de ponerse saludable otra vez, tiene que hacer su trabajo de mantenimiento y entender que eso es parte del juego. Eso es lo que es, entender que tú estás ahí en un terreno que cualquier cosa puede pasar. Que no está en tu sí, mano. Porque cuando yo me lesiono no fue que yo me alé un hamstring o yo me jodí un oblique, fue que me dieron un pelotazo, fueron que accidentes en la muñeca, que tuve que tener. ¿Te acuerdas ese día? Claro, como yo me sentía súper bien al bate, pero son cosas que pasan en el juego. Venimos entonces, Yonder, con esta postal de 2014. Esta está con los padres con el uniforme de camuflaje. ¿Por qué el uniforme ese de camuflaje? Porque en San Diego es donde están todas las bases de los Estados Unidos. Entonces, para darle un reconocimiento a San Diego por la base, ahí está la base naval, el Army, el Air Force, los Navy SEALs. Todos los branches. Sí, todos los branches están ahí. Entonces, todos los domingos se ponen este uniforme. Un buen dato para los televidentes que
que se preguntan, bueno, Ajá. ¿y por qué ese camuflaje? Así Es mismo. es por eso. Sí. Este año 2014 es tu año, segundo año consecutivo que no alcanza los 100 juegos, Ajá. otra lesión también, Sí. está en la espalda, ¿verdad? Sí, en la espalda. En la espalda. Pero bueno, ahí ya tú te das cuenta que todo, como tú dices, todo es un proceso y que nada, ahí hay que seguir. Llegamos al año 2015 y viene esta postal, una postal preciosa. Esta es tu primera Stadium Club con los Padres de San Diego. Estas postales Stadium Club son postales que hacen en el estadio, no, que todas las hacen en el estadio, pero estas son como especiales porque tienen como un poquito más de color, de brillo. Incluso hay postales de Stadium Club donde los jugadores están haciendo otras cosas que no jugar pelota. Los mismos están comiendo algo, que molestando a alguien, que firmando autógrafos. Son muy bonitas. En esta postal, en la parte de atrás, viene tu foto de nuevo. Ajá. Y habla de que fuiste el Opening Day, primera base Opening Day, por todo el 2014, aunque estuviste limitado a la mitad de temporada por dos lesiones separadas. Hiciste récord para novato con 39 dobles, establecido en el 2012, y sobrepasaste a Benito Santiago, que es el que estamos hablando aquí ahorita. Viene entonces el 2016. En el 2016 pasa lo mismo que en el año que te cambiaron. Hay una postal de despedida de San Diego, postal cromada bien bonita también, y hay otra postal que es el cambio a los Atléticos de Oakland. Postales, veis las dos, incluso son Refractor, Atomic, y la otra es Sun Glitter, que son iniciales que hacen de postales. Ahí entonces, lo mismo, esta es la postal de despedida y después esta postal, la de Oakland, el 2016, te cambian ahí jugaste el año entero. Me gustó mucho. Sí, sí. Ahí estás tienes ese año 2016, tienes alta en juego, 156 juegos, un juego más que el año, sí, ese fue el año que más juegos jugaste, ese año, y tuviste también grandes números ofensivos que te prepararon para lo que vendría entonces en el 2017. Sí. ¿Pasó algo en tu mentalidad que tuviste ese gran año? Sí, yo creo que por primera vez pude jugar más de, tú sabes, más de 150 juegos otra vez, que era algo que yo quería, tú sabes, porque yo creo que había un bache ahí de juegos que no había podido jugar en San Diego, y entonces una de mis metas era jugar lo más que yo podía, poder ser consistente en el line-up todos los días, que lo pude hacer, y ya cuando yo pude jugar completo ese año, Oakland hizo algo conmigo que fue bien importante. Ellos fueron tan neutral conmigo y bien real, en el sentido de lo que ellos estaban buscando. Y no te esperabas eso. No me lo esperaba. Entonces, pero sí había oído antes que en Oakland eran así. Entonces, cuando se acaba el año, ellos me traen a lo que era la oficina de analíticos. Y por primera vez yo entiendo lo que es los números, y yo de verdad no entendía los números. Entonces ellos me enseñaron, Billy Bain, ellos me enseñaron los números, y ellos me pusieron con otros jugadores que tenían el mismo swing mío, que tenían la misma velocidad de swing mío, que le daban a la bola tan duro como yo le daba. Pero cuando yo veía los números de ellos en lo que es en el slugging, en jonrón, ellos tenían 30, 35 jonrones, mientras yo tenía nada más que 10, 11 jonrones. Muchos dobles, pero no tenía ese poder. Y ellos me dijeron, tú tienes que cambiar algo mecánicamente con tus piernas para cambiar el ángulo de bateo de cuando sale la bola. Porque nosotros pensamos que tú vas a poder dar 20, 25 jonrones. Y así mismo fue. Yo me voy para el año de muerto y el off-season, y yo me puse a eso. Y ya cuando yo vine a ver, ese año yo cambié todo. Ese año yo cambié entrenadores, ese año yo cambié hitting coach. Es más, un cubano, Mike Tosar, que vive aquí en Miami, él fue mi hitting coach ese off-season. Y ahí empecé a cambiar con lo que yo quería hacer mecánicamente, diferente. Y de una vez yo vi el cambio. Sí, de una vez yo vi el cambio. Y yo dije, esto va a ser especial. Y no se lo dije a nadie. Nada más que se lo dije a Billy Bean. A Billy Bean se lo dije y le dije, mira, yo estoy trabajando en algo diferente y creo que va a ser algo bien especial para el 17. Qué bien, y fue así. Bueno, el 17 es tu gran año. Juego de las Estrellas, aquí en Miami. ¿Cómo fue ese año para ti? Ahí están estas dos postales de ese año.
La Ajá. primera es la cromada y la otra conmemora tu inclusión al Juego de las Estrellas, All-Star Game, que fue aquí, y como te dice, en Miami. Ujú. Ahí habla de algo muy importante atrás. Dice que a pesar de que no fuiste jugador abridor en ese juego, diste 2 hits y Ujú. fuiste el único jugador que no abrió que dio 2 hits. Ajá, así mismo. ¿Qué pasó en ese juego? ¿Que te entraste como rápido en el juego? Sí, bueno, ese día yo creo que los votos de los fanáticos eran lo que daban quién iba a empezar. El abridor. Entonces ese día fue Justin Smoke, que estaba con Toronto, imagínate, un Recuerdo. país entero era el que estaba votando para él. Y él se lo merecía, él había tenido tremenda primera mitad. Pero me acuerdo que él vino a mí hasta donde yo estaba y me dijo, mira, yo sé que esta es tu casa aquí en Miami, yo sé que hay mucha gente aquí viéndote a jugar. Yo sé que los abridores tienen que jugar 5 innings, pero yo nada más que quiero jugar 4. Y yo creo que tú te cojas los 5 innings que te quedan y yo nada más que voy a jugar, yo nada más que voy a coger un turno. Y tú coges los demás. Y te pusiste de tanta suerte, ¿no? Tú bateaste tus 2 hits. Sí, entonces a él le dijeron que no le podíamos dar un turno nada más, los abridores tenían que coger 2 turnos. Entonces él se fajó, él no quería el segundo turno, él quería que yo cogiera 3 turnos. Y él dijo, no, yo no lo quiero. Y él dijo, no, tú tienes que coger los 2 turnos, que esto, que lo otro. Entonces coge los 2 turnos, pero después yo entro y pude coger mis 2 turnos. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, ¿a quién yo me voy a enfrentar en mi primer turno? Y el primer turno fue Zach Greinke. Imagínate. Que yo con los números de Zach Greinke yo era pésimo. Yo no le bateaba bateaba bien. Y además estaba encendido. Sí, él estaba súper bien, pero yo fui para allá a disfrutarme mi juego de estrella. Yo fui para allá, yo estaba en casa, así que ya yo lo que había hecho ya era algo especial, que era el único cubano en un juego de estrella en el 17 en Miami. Y para mí fue un honor. Ahí estuviste con tu papá, tu familia. Todo el mundo, ahí estuvo todo el mundo. Tus amigos. Todo el mundo. Ahí yo jugué de gratis. Porque la gente cree que los tickets son gratis, los tickets no son gratis, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Qué bueno. Disfrutaste mucho ese juego. Sí. Ese año tuviste 3 juegos de multi-homer, que diste más de un jonrón. Tuve un gran año Sí. ese 2017, gracias al cambio ese que te hicieron los Oakland. Después de Juego de las Estrellas te vuelven a cambiar, pero esta vez a Seattle. Sí. Es decir, tuviste 148 juegos entre los dos equipos y vas a Seattle, ¿no? ¿Qué fue el cambio? Sí, ese cambio fue, Oakland no estaba en condiciones para estar en un playoff. Seattle estaba como un juego de la división y ellos necesitaban una primera base con buena defensa y una primera base que bateaba para poder. Y ellos me cambiaron creo que fue en agosto, primeros de agosto, y yo me acuerdo que había un par de cambios que estaban ahí, uno era los Yankees, Wow. uno era los Cubs y otro era Seattle. Y entonces así fue, me cambió Seattle y me encantó porque ahí pude estar con Félix Hernández, Robinson Cano, Gene Segura, que es buen amigo mío, con muchos de los jugadores, par de cubanos también, Leonis Martín estuvo ahí también y bueno, por ahí la pasé súper. Todos esos nombres que dijiste, a mí me han firmado postales ahí en el aeropuerto. Qué bien, sí, esa gente gracias a Dios, sí. Esta postal es el 2018, esta es tu postal de despedida de Seattle. Ahí habla esta es una postal Heritage, que Heritage quiere decir como herencia, ¿no? De estas postales que eran del tiempo de antes, si te fijas tiene como un diseño diferente, con los marineros en grande, en amarillo, para que se vea bien. Es una postal diferente. Bien linda. Sí, bonita. Esa con los marineros, la única que hay con los marineros. Sí. Igual a la vez igual es una postal de despedida, porque ese 2018 tú no jugaste un juego con Seattle, viniste aquí a los Indios de Cleveland. Esa es la postal del 2018 donde tú tienes otro gran año. Sí, ahí tuve buen año también, creo que di 20 y pico de jonrones. 22. Y nada, fue un año bueno porque pude jugar otra vez bastantes juegos. La ciudad es muy bonita. Sí, pude jugar para Tito Francona, que es un manager de Hall of Fame, Lindor, Ramírez, Brantley, vaya. Mucha gente que ese año ganamos la división. Ese año me acuerdo que ganamos la división en abril, se sentía.
que habíamos ganado la división, porque nosotros éramos un equipazo, Un equipazo. que ese año fuimos a los playoffs. Por primera vez tuve la oportunidad de jugar un playoff, que fue después de 8 años, pude jugar un playoff. Otro sueño en un playoff. Otro sueño más, y bueno, ahí estuvimos contra Houston. Houston estaba encendido ese año, pero nada, fue un año también bueno. Ese año llegas a los 800 hits. Te alcanza la cifra redonda de 800 hits y empujas 83 carreras altas de tu carrera. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tú crees de ese cambio de nombre del equipo? De los Indians de Cleveland, ahora los Guardians de Cleveland. Me gusta. Es algo diferente. Yo creo que a lo mejor lo pueden cambiar en un futuro para atrás. ¿Tú crees? Yo creo. Y nada, a mí me gustaba el uniforme ese. Muy bonito. Bien bonito. También ahora los uniformes de ahora son bien bonitos también. Pero nada, son dos diferentes nombres, pero todo el mundo sabe que es Cleveland. Que es Cleveland, claro. Viene esta ahora, John, desde el 2019. Esta es una Atomic Refractor, también muy bonita esa postal. Así es. Del 2019. En este año juegas también mitad de temporada con Cleveland y mitad de temporada con White Sox. Ahí está la otra postal con los White Sox. Ya tú sentiste ahí que ya tú sabes que estaban cambiando demasiado, que ya tú ya tenías ganas de sí, ya yo estaba ya en mi 10º año, ya yo sentía ya lo que estaba pasando. Yo me estaba dando cuenta mucho que también con Colorado, terminaste con Colorado, sí. Yo me estaba dando cuenta que ya había muchos jóvenes entrando en el juego. Y ya yo me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando con el juego también. Y nada, ya fue una situación donde yo en Chicago no tuve mucha oportunidad de jugar primera base tampoco. Ahí estaba Abreu también. Y entonces ya yo me vi como que, ok, esta no es el lugar indicado para mí, pero hay que hacer lo mejor que uno puede. Y entonces me cambiaron para Colorado, y ahí yo tuve también otra vez buen año en Colorado. Pero fue algo como que a ir al COVID al otro año. Sí. Y ya cuando el COVID da, ya ahí yo dije, van a poner a muchos jóvenes a jugar ahora. Y fue mi oportunidad de tener mi segunda carrera, que fue en MLB Network. ¿Tú crees que entonces el COVID vino a cambiar el béisbol de alguna manera? Muchísimo. Yo creo que muchísimo. Yo creo que en esa situación, acuérdate, aceleró el proceso. El proceso para los jóvenes. Y para los veteranos era mucho más difícil. Porque en esa situación, acuérdate que habían 2 equipos por cada equipo en el año. El año empieza como en junio. Pero ellos tenían 2 equipos. ¿Qué pasa? El primer equipo era el primer equipo de Grandes Ligas, pero el segundo eran muchos de los prospectos que estaban ahí. Eran muchos de los muchachos que estaban en clase A, en AA, en la rookie, pero eran prospectos bien altos. Entonces, de ahí es donde tú nada más que podías subir a los muchachos para Grandes Ligas. Entonces, cuando alguien se lesionaba, subían a muchachos que estaban de clase A o que estaban en AA. A lo mejor no estaba preparado, pero era el muchacho que estaba en ese roster en ese momento. Entonces, ya ahí yo me di cuenta como que esto aquí, ya los veteranos ya es un poquitico diferente. Ya aquí no hay mucho cupo. Es decir, que después del COVID, si vamos a hablar más serio, empezaron los prospectos de alta calidad a llegar a la Grandes Ligas pero por camiones. Muchísimo. ¿Verdad? Muchos prospectos. Sí, muchísimo. Prospectos de alta calidad, como te digo. Había 2 o 3 por equipo, ¿verdad? Sí, 2 o 3 y 4 y 5 también. Que antes eso no era así. Hace eso no era así, y más yo creo que porque ellos sabían que como el año iba a ser más corto, ellos tenían que aprovechar de estos jóvenes. Entonces, ellos tenían que ver qué habían con estos jóvenes, porque nada más que tenían 2 o 3 meses y no iba a contar para un año completo. Entonces le dieron todas las oportunidades a los jóvenes, que para mí es algo bien grande, porque ¿sabes? Mientras más jóvenes yo creo que hay en el juego, también es algo bueno. Claro. Ese año llegas a los 100 jonrones exactos, tuviste 100 jonrones exactos. Ya más de 400 PI, más 8, casi 900 hits y bateas casi 260 de por vida. Son números bastante buenos. Redondo. ¿Tú crees que cumpliste todos tus sueños, Yander? Claro, yo creo que con un día en Grandes Ligas ya uno cumple un sueño. Además, yo cumplí los sueños mucho más antes que eso. Yo ir a una universidad de Estados Unidos, tener una beca en Estados Unidos, tener una educación increíble, el sacrificio que hizo mis padres para venir a este país tan grande y bueno que es. Ya con eso ya yo había ganado, ya yo estaba jugando con dinero de la casa, así que
Ya todo lo demás que me dio este juego es un plus. ¿Tú estás feliz con tu carrera? Súper feliz. Súper feliz. Tú eres ese 1% que jugó Grandes Ligas, que llegó a Juego de la Estrella y además fuiste drafteado de forma natural. Increíble, ¿no? Sí. Vaya, es algo que yo soñaba. Yo me acuerdo que cuando a mí me draftearon en high school, yo quería firmar. Y los padres míos me dijeron, no, tú tienes que ir para la universidad, tú tienes que mejorar ahí, tú tienes que tratar de aprovechar de lo que es una universidad y ver lo que va a pasar. Yo me acuerdo que fui en el round 18, creo que fue, con Minnesota, y yo dije, bueno, ok, voy a hacer primer round. Y esa era la meta, estar de primer round, hasta que me dio. ¿Eres el primer cubano que trabaja en MVP Network? No, yo no creo. Yo creo que... ¿Como Anchor? Buena pregunta, pero no sé si sea el primero. De forma regular, yo creo que sí, que eres el puede primero. ser. Nacido en Cuba, te digo. Puede ser, lo más probable que sí. Y eso es muy bonito, Yonder. Cuando te retiras, ¿cómo llega MLB Network a ti? Bueno, cuando yo me retiré, yo iba a hacer un año entero sin nada. Yo iba a tener unas vacaciones de un año entero. Un año sabático. Muchachos, por el segundo mes yo me estaba volviendo loco. Yo no sabía qué hacer ya. Y yo hablé con mi agente y el agente mío me dijo, no, MLB Network quisiera conocerte. A lo mejor para invitarte a un show. Y yo dije, ok, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y entonces me dieron un día de entrevista y me pusieron por todos los shows, con todos los shows me los pusieron. Me pusieron en el de temprano, después me pusieron el de por la tarde y después por la noche. Y a ellos les gustó como yo hice mis cosas. Yo nunca fui a la escuela para eso. Pero bueno, me ha encantado, he mejorado, estoy aprendiendo todavía mucho más de eso. Y vaya, ha sido una transición bien fácil y de verdad bien bonita. Y trabajar con tantas figuras y conocer otras tantas figuras, incluso conocer de personas que están activas, jugadores que están activos. Claro. Y tú sabes, eso sí, para mí eso es bien importante también porque estoy bilingüe, entonces yo puedo hablar con los muchachos que no hablan inglés, ayudarlos lo más posible. Yo me acuerdo que cuando yo entré ahí, yo les dije a ellos que mi cosa que yo me quería de verdad enfocar era con los muchachos que no hablan inglés y traerlo lo que es la plataforma esta. Yonder, ¿cuáles fueron las mejores enseñanzas para ti en Liga Menor y después en Grandes Ligas? Que tú considerarías. Yo creo que para mí te tienes que enamorar de lo que es la rutina. Yo un poco creo tedioso a veces, ¿no? La rutina esa. Sí, porque es todos los días, ¿ves? Entonces, una rutina buena es una rutina que es aburrida. Es una rutina que no tiene mucho, pero tiene demasiado. Lo que es lo básico, lo que es saber quién tú eres. Tú tienes que saber quién tú eres siempre. Porque hoy estás jugando alante de a lo mejor 6 o 7 personas, pero mañana puedes estar jugando alante de 50,000. Entonces tienes que saber quién tú eres. Y yo creo que la única forma en saber quién tú eres por la rutina. Cómo tú te preparas todos los días para estar preparado para cualquier situación de lo que te trae el juego. Ese temperamento cubano que tú tenías, ¿lo podías controlar o a veces te explotaba en un juego? Cuéntame un poquito. Sí y no. Sí. Creo que lo pude controlar súper bien porque tuve muchos veteranos que me ayudaron. Me ayudaron a cómo actuar, cómo calmarme, cómo hacer las cosas inteligentemente en vez de mentalmente, agresivamente hacer las cosas. Pero sí, yo creo que tenía buen balance en esa situación. Muy bueno, muy bueno. Vamos ahora a la carta esa que tú escribes para ti, más joven. A cualquiera se le estruje el corazón. Con la carta yo la leí 2 o 3 veces. Y ahí desde el principio tú haces toda la historia esta de tus padres, de cómo el avión iba bajito para no que no lo vieran. Cuando llegas aquí y llegas sin trabajo, sin amigos, sin nada, y cómo poquito a poco ese Yonder se va desarrollando. Ajá. Y tú siempre le dices a ese Yonder tranquilo que todo va a llegar. Una experiencia de vida tremenda. Sí. Realmente, ¿eh? Sí. Yo creo que cuando yo escribí eso, yo lo quería porque yo había tenido a mi hijo, que tiene 10 años ahora, y yo quería tener como una historia de mí, de cuando yo era un niño, para que cuando él sea más grande la pueda leer. Entonces fue una historia que la tenía en mi teléfono por casi 3 o 4 meses. Y yo se la doy a un pana mío, un teammate,
en Oakland y qué va, ese teammate cuando lo leyó se la dio a todo el mundo y uno de los agentes de la prensa me dijo, no, esta historia está muy buena, tú tienes que sacarle esta historia. Y entonces dije, no lo voy a sacar todavía porque no quería que eso se enfocara en lo que era yo en ese momento. No, la temporada, claro. Pero el agente mío habló conmigo y me dijo, no, vamos a sacarla, que no hay problema con eso, tranquilo. Y bueno, la saqué en el 2017 y fue una experiencia bien bonita. No es fácil. Y bueno, vamos a partir de que todas esas cosas que te pasaron y que nos han pasado a todos, a mí, a todo el mundo, viene por parte de esa dictadura que tenemos en Cuba, que realmente ha hecho un desastre en todos los niveles. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿El Yonder que estaba activo o este mismo Yonder que está retirado ahora se involucraría de alguna manera en un equipo de la Federación Cubana, de ese tipo de cosas? No, yo creo que lo mío es ahora en Grandes Ligas, lo mío es mi trabajo aquí, en lo que es Grandes Ligas. Creo que si ese país en algún día abre libre, creo que podía ser diferente. Pero por ahora imposible. Yo tengo mis raíces bien armadas y creo que lo que uno cree es lo correcto. Y bueno, aquí estamos para Grandes Ligas, pero si Dios quiere, en algún día, si eso abre y va a ser libre, entonces vamos para allá. Yonder, ¿cuáles son tus películas favoritas? Mis películas favoritas, De deporte. ¿De deporte? Sí. Ok. A mí me gusta Major League. Field of Dreams. También me gusta. Esa es romántica, sí. Es una onda romántica. Me gusta The Rookie. The Rookie of the Year. ¿Por qué me gusta The Rookie? Porque es el pitcher que juega para los Chicago Cubs. Y mi primer jonrón fue en los Chicago Cubs, en Wrigley Field. Wow. Y mi hija se llama Ivy, porque las matas que hay atrás se llaman Ivy. Entonces, imagínate, para mí The Rookie es la más top. A mí me gusta mucho también El Natural. The Natural de Robert Redford. Súper bonita. Tremenda película. Bien bonita, bien bonita. La mejor. Sí. ¿Qué tipo de música te gusta, Yonder? Me gusta todo, pero me gusta más, obviamente, reggaetón, me gusta todo me gusta. Un poquitico de Chacal, un poquitico de la música cubana también pero nada, me gusta un poquitico de todo. Y fuera del béisbol, ¿qué hobby? Me gusta jugar golf. Golf. Golf es lo que mayoría de los peloteros. Sí, me gusta jugar mucho golf. Es lo más difícil que es a lo que es el béisbol. Es un deporte bien difícil, pero con mucha calma. Pero sí, el béisbol ahora, estoy jugando un poco de tenis. Estoy activo, estoy entrenando también a mi hijo, que juega pelota también, con 10 años. Y también voy a la universidad también y doy para atrás. Estoy con muchos de los jugadores ahí, hablando de bateo, entrenando con ellos. ¿Cuál es un día normal de Yonder Alonso? Bueno, yo me levanto tempranito a las 6, preparo todo para los niños para la escuela, los llevo a la escuela y después voy para la universidad. Ahí entreno con los muchachos que están ahí porque ellos entrenan temprano y después de ahí voy a jugar golf o me vengo para la casa, espero para recoger a los niños y después todas las actividades que hay con los niños. Qué bueno. Tarea, práctica y ya tú sabes, a cocinar para por la noche. Oye, ¿qué mensaje tienes para esta nueva camada de jugadores, sobre todo jugadores nuevos? ¿Qué le dirías? Yo creo que ¿qué le diría? No crean que estén tan lejos de lo que es Grandes Ligas. Están a una llamada siempre y hay que tener mucha paciencia para entender que hoy tú estás en clase A, pero en 3 o 4 meses tú puedes estar en Grandes Ligas. Eso así es como es la pelota y la pelota es una cosa, mientras tú tengas un uniforme, tú tienes una oportunidad y esa oportunidad, hoy tú tienes 22 años, 23 años, pero mañana vas a tener 43, así que disfrutarlo a todo full. Disfrutar la pelota, los fanáticos. Así mismo. Siempre es bueno. Bueno, familia, ha sido una tarde espectacular con Yonder Alonso. La verdad estoy muy contento de que me haya dado la oportunidad. Este canal estamos creciendo, gracias a Dios. Ya tenemos bastantes suscriptores y si Dios quiere vamos a tener muchos más. Pronto van a venir figuras muy importantes, además de la que ya hemos traído. Y nada, gracias Yonder, ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Como siempre les digo, cuídense mucho a estos postales con Swing y nos vemos en la próxima. Bye.